Hola a todos y muy buenas tardes. Soy Fabio Alberto González, el coordinador del programa de educación virtual de Unisalud para el programa de técnicos en farmacia. Hoy nos acompaña Jimmy Ordóñez, que es profesor también de Unisalud, es profesional del área de enfermería y desde hace varios años está a cargo de una parte del programa que corresponde a todas las normas de competencia propias del área de la enfermería y en general de la salud que cruzan, por eso se llaman transversales, con el área de farmacia. Los vamos a dejar entonces con Jimmy, quien nos va a colaborar en esta clase, que es muy importante, porque es una clase en la cual ustedes trabajan todo el tiempo y es la función de prevenir infecciones, lo que implica el uso correcto de los antibióticos, principalmente en aquellas comunidades donde aún persiste la automedicación, y también con el tema pues de la pandemia que ha vuelto a tener bastantes indicadores altos, y entonces como responsables sanitarios estamos llamados precisamente a contribuir a la comunidad con este tema. Buenas tardes Jimmy y bienvenido. Hola Fabio y a todos muy buenas tardes. Espero que me estén escuchando muy bien allí. Efectivamente, como ya Fabio lo mencionaba, me presento con ustedes, enciendo la cámara para que me puedan ver en este momento. Mi nombre es Jimmy Ordóñez, soy enfermero de profesión. Trabajo con Unisalud hace ya más de 6 años y vengo desarrollando con ustedes todos los programas que tienen que ver con la formación al auxiliar de servicios farmacéuticos y en especial nos vamos a enfocar hoy en todo lo que tiene que ver con prevención de infecciones. Eh, Quiero confirmar con ustedes que tengamos buen audio, buena recepción y para poder iniciar. Acá te escuchamos perfecto Jimmy. Perfecto. Entonces ya les voy a compartir de inmediato la presentación para que podamos iniciar nosotros desde acá. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Muy bien. Listo, perfecto. Voy a cambiar de nuevo acá. Listo, perfecto, muy bien. Muchas gracias por su confirmación. Entonces, como bien se hacía mención, nosotros estamos en este contexto de la atención en salud y necesitamos tener una prevención eficaz de las infecciones. Y creo que a lo largo de estos 3 años, ya casi 3 años, a raíz de la pandemia, hemos aprendido bastantes cosas relacionadas con todo el tema de la prevención de las infecciones, de todo lo que tiene que ver con la transmisión de las mismas, cómo podemos prevenirlas, de los elementos de protección personal y cómo utilizarlos. Y es por eso que necesitamos controlar las infecciones, por pequeñas que sean, dentro de los entornos en salud, en los usuarios, en las familias y en el ambiente en general. Eso lo vamos a lograr a través de las buenas prácticas sanitarias. Y pues aquí hay un desglose importante sobre qué consideramos nosotros como buenas prácticas sanitarias. Vamos a ir ahondando en algunos conceptos, desde algunos más básicos a unos un poco más elaborados, pero la idea o lo importante acá es que entendamos el rol que tenemos en la prevención de las infecciones. Lo primero entonces que hay que de pronto señalar en este primer contexto es que podamos tener presente cuáles son esas medidas de control. Cuando nosotros hablamos de las técnicas asépticas, vamos a hablar no solo de el hecho del lavado de manos, vamos a hablar no solo del uso de los guantes, del uso del tapabocas, sino que vamos a hablar de todas las pequeñas actividades que a diario ejecutamos y que tienen que ver, que inciden en que una infección no se replique hacia un usuario. Las dejo con este concepto de bioseguridad, que es un concepto muy básico, muy importante, que nosotros estamos todo el tiempo aplicando, y es cómo nosotros entendemos la bioseguridad. Si lo vemos desde un concepto de palabras, hablaríamos de bio como vida y seguridad
como la seguridad de la vida, pero no es solo un concepto, incluye una serie de medidas. Y hay un elemento dentro de esta frase que es fundamental y es que es preventivo. El que tenga un contexto o una noción de preventivo significa que nosotros lo que queremos con esto es evitar, ¿sí? Es para antes de que suceda. Aquí no estamos hablando de una infección en curso, queremos es, por el contrario, anticiparnos, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que eso ocurra. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros lo que necesitamos es controlar unos factores de riesgo que están en un medio laboral, que es en el medio en el cual nosotros vamos a estar, bien sea que nos desempeñemos en el área asistencial a nivel de los hospitales o a nivel comercial, en las farmacias comerciales. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que en todos, absolutamente en todos los entornos, hay una gran posibilidad de que nosotros tengamos transmisión de infecciones. Entonces ahí es muy importante que nosotros entendamos que hay unos agentes de riesgo biológicos, físicos y químicos. Entonces ahí hay que entender un poquito el concepto de cuáles son los agentes biológicos. Los agentes biológicos son todos los que están relacionados a los fluidos corporales. Quisiera de pronto, si para validar un poco que ustedes me estén escuchando adecuadamente y que estemos todos conectados, si ¿qué ustedes entienden por fluidos corporales o por agentes biológicos? ¿Tienen algún ejemplo tal vez? Ok. No sé si alguno tenga de pronto alguna intervención respecto de qué sería. Ok. Estornudos, queda saliva, dice Daniel Gallo. Ok. Está bien, entiendo. Sí, perfectamente, pues como lo dice Daniel, como lo dice Margarita, también hablamos de la sangre, de las heces, de todos los fluidos que vienen de nuestro cuerpo. Esos son lo que nosotros vamos a denominar fluidos corporales. Entonces, allí vamos a encontrar unos de mayor, digamos, de mayor preocupación o de mayor interés. Y es muy importante que nosotros entendamos que hay unos fluidos como la sangre, como la materia fecal o las heces, que van a tener una mayor carga microbiológica. Es decir, van a tener un mayor contenido de estos pequeños microorganismos que pueden ser virus, que pueden ser bacterias, que pueden ser hongos o parásitos y que pueden invadir nuestro cuerpo. Esos son los famosos agentes biológicos y vamos a estar expuestos en cuanto tengamos manipulación de sangre, de heridas, donde tengamos un paciente que de pronto pueda tener esta exposición de fluidos, como cuando tosen, como cuando estornudan. Están válidos los ejemplos. La orina también está dentro de estos fluidos, aunque si nos fijamos, la orina tiene una particularidad y es que es un fluido que viene estéril. Daniel, no sé si allí mejoró la percepción del audio y si para todos es claro el audio o si solo fue para Daniel. Ok, perfecto. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, voy a continuar y les mencionaba que es importante siempre considerar que nosotros vamos a tener una serie de riesgos de fluidos en la medida en la que nosotros todo el tiempo estemos cercanos a los pacientes y a sus fluidos. Entonces, allí vamos a hablar también de unos riesgos o unos agentes físicos. Aquí vamos a denominar agentes físicos. Vamos a denominarlos a los elementos que tienen un filo, como son las cuchillas, como son las navajas, como son las ampollas, como son todos los elementos que vamos a considerar como cortopunzantes. ¿Listo? Esos elementos los vamos a considerar agentes físicos. Por otro lado, vamos a encontrar los agentes químicos, que son todas las sustancias que pueden llegar a ser corrosivas, lesionarnos esa primera capa que es la piel.
La piel es esa barrera natural que nosotros todos tenemos y si nosotros la rompemos, la rasgamos, pierde su continuidad, pues vamos a tener un alto riesgo de que por allí ingresen los microorganismos. De ahí que necesitemos utilizar algún tipo de barrera, como son los famosos elementos de protección personal. Hablando de elementos de protección personal, ¿tienen ejemplos de elementos de protección personal? ¿Cuáles ustedes de pronto conocen? Perfecto, sí. Aquí como ustedes lo están aportando, efectivamente hablamos de los tapabocas, de los guantes, de las batas, de las polainas, eh, de las monogafas o gafas también, los protectores oculares, de los protectores auditivos, aunque en salud no los utilizamos mucho, pero también son elementos de protección personal. Las polainas, de pronto para las personas que no tienen claro ese concepto, hace referencia a unos protectores que van en los pies. Se ponen sobre el calzado normalmente para áreas donde no podemos caminar con los mismos o con el mismo calzado, con la suela que viene del área donde estemos. Por ejemplo, esto se ve mucho en salas de cirugía. Entonces allí van a depender, y muy bien, y claramente como hace la mención Jenny, van a depender del área donde nos encontremos. Pero siempre es importante entender que esos elementos de protección personal, si bien no impiden el accidente, es decir, no porque yo use un casco, por ejemplo, voy a evitar caerme o que me caiga un elemento en la cabeza, sí voy a favorecer que en caso de que yo llegue a tener una caída, pues el efecto no sea, pues digamos, tan marcado. Entonces, por eso es importante el uso de los elementos de protección personal. Vamos a hablar de unos impactos nocivos y cuando hablamos de impactos nocivos, hablamos de todo lo que le hace daño a la salud. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener en cuenta, y hay otro primer concepto, otro concepto que quiero que tengamos muy presente, y es que habla de la salud y la seguridad de los trabajadores de la salud, es decir, nosotros mismos. Nosotros somos las personas más importantes dentro de toda la atención, porque si nosotros no estamos en las condiciones plenas, no vamos a poder ayudar a otros. De ahí la importancia que nosotros siempre, siempre apliquemos todas las medidas de protección. También le van a seguir los pacientes, los visitantes y el medio ambiente. Por eso vamos a utilizar medidas o barreras preventivas. ¿Hasta aquí están claros o tienen alguna pregunta? Bueno, perfecto. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Ahora hay una medida que es básica y que tiene que ser clara para ustedes y es la siguiente. Es el famoso principio universal de bioseguridad. Quiero que de pronto ustedes hagan el ejercicio de leerlo, de interiorizarlo. De pronto lo vamos a hacer al tiempo si ustedes están viendo la presentación en este momento. Y dice lo siguiente: todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra una transmisión. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona puede ingresar a un hospital por un dolor de cabeza, por una cefalea, puede llegar por un esguince, por una caída, pero eso no deja de lado que sea un paciente que de pronto tenga VIH o que tenga COVID o que tenga hepatitis B. Eso es lo que nos dice este famoso principio universal de bioseguridad. No podemos de pronto dejar de lado que una persona tiene la posibilidad de transmitirnos infecciones porque
es claro que ningún paciente de pronto tiene una alarma o le cambia el color de los ojos o le cambia, tiene alguna señal particular que indique que porte una enfermedad o una infección. Entonces, en este orden de ideas, siempre debemos tomar todas las precauciones. Yo creo que el mejor ejemplo que todos tenemos a la mano es el COVID. En este tiempo, ¿cómo sabemos que una persona tiene COVID? Mucha gente incluso tuvo COVID y fue portadora asintomática. Es decir, no tuvo ningún síntoma y así era muy difícil saberlo. Entonces, por eso nosotros aplicábamos las medidas o las precauciones universales. Creo que con ese ejemplo es un poco más claro para todos entenderlo. Y eso nos da la invitación a entender que los pacientes consultan por muchas cosas a diario y pues de ahí que tenemos un alto riesgo de transmisión de infecciones. Y quiero que se fijen que esto en la diapositiva indica también la fecha de 1987 y esto viene desde el CDC de Atlanta, que es el Center for Disease Control de los Estados Unidos, y este es el centro encargado a nivel mundial de dar todas las pautas de cómo se debe proceder o no con una infección. Entonces, este principio, que ya lleva bastante tiempo, 35 años, pues es un principio rector que todavía nosotros aplicamos en el área de la salud. ¿Listo? De ahí la importancia que siempre lo estemos aplicando. Pero hablamos de la prevención de infecciones y necesitamos definir qué es una infección. Entonces nosotros hablamos que la infección es una invasión y multiplicación de microorganismos en un órgano o cuerpo vivo, causando signos y síntomas de enfermedad. De pronto, alguno de ustedes puede mencionarme alguno de esos signos y síntomas de enfermedad. ¿Cuáles son esos signos y síntomas clásicos de que una persona está enferma? Buenas tardes. Buenas tardes. Tal vez dolor de cabeza, fiebre, Sí, malestar general, perfecto. vómito, diarrea. Muy bien, muy bien. Lady Catalina y Margarita y Daniel, exacto. Casi siempre vamos a hablar de un signo muy marcado que es el de la fiebre. Entonces la fiebre es la elevación de la temperatura corporal. Esto se hace para tratar de eliminar los microorganismos que están invadiendo nuestro cuerpo. Allí también podemos encontrar que hay signos locales, hay signos generales, como es el calor local, efectivamente ustedes lo mencionaban, y todo lo que tiene que ver con el malestar general, y dependiendo del sistema que esté afectado podemos encontrar dolor, náuseas, vómito, diarrea o pues otra serie de signos y síntomas. Y también les quiero contar un poco, para que ustedes lo tengan presente, la diferencia entre signos y síntomas, porque escuchamos mucho esas palabras, ¿no? Signos y síntomas, pero no siempre tenemos la claridad de cuál es la diferencia entre uno y otro. Cuando nosotros hablamos de los signos, estamos hablando de elementos que son objetivos, que son tangibles, que son cuantificables, es decir, que se pueden medir, que se pueden, yo les puedo dar un número, un valor, que yo los puedo comprobar, ¿vale? Un signo se puede medir, se puede comprobar. De ahí tenemos un ejemplo, los signos vitales. Los signos vitales, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la temperatura, como muy bien lo menciona Daniel, les damos una unidad y un elemento, como la frecuencia cardíaca. Nosotros decimos que tenemos 75 latidos por minuto, por ejemplo. Entonces tiene un número, es cuantificable por eso y es comprobable. Por eso yo puedo tomar el pulso en una persona y puedo definir que una persona tiene determinado signo alterado o no. Había una mano levantada, ya no. Entonces, de ahí la importancia de los signos, ¿vale? Esa es la diferencia entre un signo, que yo lo puedo medir, mientras que un síntoma yo no lo puedo medir. El ejemplo más claro que tenemos de los síntomas, ¿y qué sería entonces un síntoma? Es lo que me refiere el paciente, sobre lo cual yo no puedo medir. Uno de los ejemplos más claros sería el dolor. El dolor es un síntoma,
¿Por qué? Porque yo no tengo una forma de medir el dolor, no hay un aparato, no hay un dolorómetro que me pueda ayudar a medir el dolor. Tengo algunas herramientas que me pueden ayudar a pasarlo de eh, algo de pronto no de números a algo numérico, pero pues esto se hace con otras formas. O por ejemplo, cuando alguien dice que tiene mareo, yo no tengo forma de medir el mareo de forma objetiva, de darle un número, de darle un valor. Entonces, esa es la diferencia un poco entre signos y síntomas que tenemos y que pues debemos tratar de entender. Veo una mano levantada, Alejandro Bernal. ¿Hay alguna inquietud? Bueno, perfecto. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en el chat, pueden levantar su mano si también quieren hacer alguna intervención. Bienvenido también al espacio. Entonces, esos son los signos y síntomas de enfermedad. Entonces, hablamos de signos como lo que podemos medir, efectivamente, la elevación de la temperatura, que la podemos medir, pero los síntomas como el malestar general no es medible. Entonces, ahí es muy importante y hay que entender que los síntomas son algo completamente subjetivo, van a depender y van a cambiar de persona a persona. ¿No les ha pasado de pronto con el dolor? Yo creo que ustedes todos conocen el claro ejemplo del dolor y es que no todos tenemos la misma capacidad o la misma umbral del dolor, que es como se determina, que es qué tanto dolor nosotros podemos resistir. Y hay personas que resisten más o resisten menos el dolor. Y eso tiene que ver con esa experiencia que yo tengo del dolor. Por eso nosotros no podemos decir, eso no duele o eso no le está doliendo, porque la experiencia es desde cada persona. Ahí la diferencia entre los signos y síntomas. Espero haber sido claro con eso, si no, pues me dicen, por favor. Y vamos a hablar de microorganismos, que estos microorganismos, pues como su nombre lo dice, micro pequeño, son organismos sumamente pequeños, no son visibles al ojo humano, tienen que ser visibles únicamente con elementos especializados como el microscopio. Y nosotros aquí vamos a hablar de elementos como los virus, las bacterias, los parásitos o los hongos. Entonces, allí vamos a encontrar toda una gran diversidad de microorganismos y les quería traer a colación algunos de los ejemplos más comunes que tenemos. Uno de los virus más conocidos es el virus de la gripe, que seguramente todos lo conocen, mucho más seguramente por estas épocas que fueron de lluvias recientes, y vamos a encontrar allí el virus de la influenza. No sé si alguno de ustedes había escuchado ese nombre, que es el virus de la influenza, y de ahí vienen todas las gripas. Los famosos cuadros respiratorios de gripe vienen de este virus, que es la influenza. Y aquí viene un primer llamado que siempre les hago a ustedes, porque ustedes son muchas veces la primera cara de los servicios de salud a las personas, porque muchas personas van a una farmacia en vez de ir al médico como primera medida, y eso no está mal, pero necesitamos ayudar o guiar de manera correcta a los usuarios. Si sabemos que esto es un virus, no podemos simplemente darle un antibacteriano al paciente, porque un antibacteriano pues es para tratar bacterias y no virus, y esto sería como un poco como tratar de tomar sopa con un tenedor. No tiene ninguna evidencia de que funcione. Entonces, esos famosos matrimonios que venden y le ponen un antibiótico, pues no tienen una razón de ser. Para esto nosotros sí necesitamos una valoración física completa que nos pueda determinar si de pronto el paciente cursa con una amigdalitis o con algún proceso bacteriano, que ahí sí nos haga pensar que de pronto pueda necesitar un antibiótico, pero en la mayoría de los casos de las gripes no se hace absolutamente nada por eliminar el virus. No sé si seguramente ustedes habrán consumido Noxpirin, Advilgripa, cualquier antigripal de estos, Pax día, Pax noche o cualquiera de sus similares. Asumo que sí, pero les voy a hacer una pregunta. No solo si lo han consumido, es ustedes se han puesto a leer qué contiene uno de estos famosos antigripales o estos medicamentos para la gripa. ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque es muy llamativo
Y yo creo que en la idiosincrasia colombiana nosotros conocemos mucho de los comerciales de televisión. Y hay un comercial de televisión que es el de Noxpirin. Y ahí tiene un jingle, una canción, y efectivamente dice que a los síntomas de la gripa les pone fin. Y ahí hablan claramente de los síntomas, más no habla de la gripa como tal. Es decir, estos medicamentos en ninguno de sus componentes tiene un antiviral. Es decir, no me va a eliminar el virus. Lo único que va a hacer es que mientras termina de cursar la gripa, va a hacer que sea un poco más llevadera. Eso es lo que hacen estos medicamentos, más no me eliminan el virus. Muy bien, Daniel, como él lo señala, lo que hace es tratar los síntomas. ¿Listo? Eso tiene que ser muy claro. Normalmente un virus puede cursar entre 3 a 7 días. Entonces, eso tiene que ser claro para nosotros desde el mostrador, desde este lado, que el paciente viene a consultar y no creer que de pronto el episodio gripal va a ceder de un día para otro en cuestión de horas. ¿Listo? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y me gusta siempre contárselos desde la primera interacción que tenemos, porque hay mucho desconocimiento desde los usuarios, pero puede haberlo entre ellos y pues no están obligados a saberlo, pero sí nosotros, ¿vale? Tenemos bacterias, pasando al otro tipo de microorganismos, tenemos bacterias como la famosa Escherichia coli, E. coli o Escherichia coli. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado hablar alguna vez de este particular microorganismo. Es un microorganismo, para los que de pronto nunca lo habían escuchado, es un microorganismo que está presente en la materia fecal o está presente en las vías digestivas bajas. Esta es una bacteria que está pues allí en la materia fecal y allí está bien, pero cuando pasa a otras partes del cuerpo, pues va a empezar a generar una serie de problemas. El ejemplo más claro que nosotros de pronto podemos encontrar es el de las infecciones urinarias. Y este es muy presente en las mujeres. De pronto muchas mujeres que han sufrido infecciones urinarias lo habrán identificado porque tiene que ver con esa proximidad que anatómicamente existe dentro de la zona perianal y pues la zona urinaria. Entonces allí hay una alta probabilidad de que algunos microorganismos vayan a viajar a esta parte y de ahí que aparezcan las famosas infecciones urinarias, aunque hay muchas causas, pero ella es una de las más comunes. Hay parásitos también, como el de la toxoplasmosis. ¿Habrán escuchado de pronto alguna vez de la toxoplasmosis? De pronto en qué tipo de sustancias, elementos o seres está presente este parásito, que suele tener mucha fama en los gatos. Perfecto, Margarita. Entonces, es en los gatos, pero no en todo lo que tiene que ver con los gatos, sino precisamente también en su sistema gastrointestinal. Está presente en las heces de los gatos y la recomendación allí, y para quienes tienen gatos tal vez, es que hagan una muy buena higiene o desechen rápidamente la materia fecal, porque allí van a quedar unas pequeñas esporas que son los microorganismos y es lo que va a ayudar a de pronto a que se libere o que se contagie el toxoplasma. Aunque si ustedes llevan mucho tiempo conviviendo con gatos, es muy probable que ya hayan generado una serie de defensas, que son los que se denominan anticuerpos, y no vayan a tener problemas más adelante. Pero es importante que sepamos que esto depende de una muy buena higiene dentro pues, del cuidado que nosotros tenemos de los animales. Y hay otros hongos, hay otros elementos microorganismos que son los hongos, y todas estas enfermedades son las enfermedades que vamos a llamar enfermedades fúngicas. Si ustedes recuerdan por allá de su colegio, del reino animal, del reino vegetal, del reino fungi, por allá parecía que era el reino de los hongos y vamos a encontrar múltiples infecciones asociadas a los hongos, como pues es el caso de la candidiasis, que es una enfermedad que se puede presentar por transmisión sexual, tanto en hombres como en mujeres, y también en las vías, como la vía oral, también se puede presentar la candidiasis.
Esto dentro de muchas otras infecciones por hongos que son, a todas estas, para que ustedes lo conozcan, son las infecciones más difíciles de tratar. Son infecciones que pueden durar su tratamiento meses. Son muy difíciles de erradicar porque los hongos, pues digamos que tienen unas características que hacen que se adhieran muy bien a algunos órganos y estructuras de nuestro cuerpo, como es el caso, por ejemplo, de las uñas. Seguramente todos recordarán los famosos comerciales de las onicomicosis y de allí pues que hayan tratamientos que duran mucho tiempo para poderse erradicar. Bienvenidas a las personas que se conectan. Estamos hablando de todo el tema de las infecciones y ¿qué es importante entender de las infecciones? ¿Por qué nos llaman la atención? Porque todos estos microorganismos para reproducirse van a utilizar diversas sustancias nutritivas de nuestro cuerpo, que son oxígeno y que son todas las sustancias proteínas que nosotros también generamos, y en su ciclo de vida van a empezar a generar unos materiales de desecho que van a ser tóxicos para nosotros. Y eso va a hacer que empecemos a tener signos y síntomas de enfermedad, como elevación de la temperatura corporal, que es lo que nos lleva a la fiebre, y edema o la generación de pus, que es otro de los signos y síntomas que podemos ver en un proceso de infección, en algunos tipos de infección. Y otro concepto que quiero que se lleven en este momento es el de patógeno. Patógeno es el nombre que se le da a todos estos microorganismos que causan enfermedad. ¿Y por qué hacemos esta salvedad? Porque no todos los virus, porque no todas las bacterias y porque no todos los hongos causan enfermedad. Solo los que nos causan enfermedad se van a llamar patógenos. El ejemplo que tenemos es que podemos encontrar bacterias que sobreviven a muchos grados por encima de nuestra temperatura corporal, que sobreviven a muchos grados bajo cero, y pues estas son bacterias que no van a querer vivir o no pueden vivir en nuestro organismo y por tanto pues no somos de su interés y no nos generan ningún inconveniente. Y un proceso de infección, ¿alguno de ustedes puede tratar de identificar de qué infección estaríamos hablando según lo que hay en la imagen? ¿De qué enfermedad o qué infección estamos hablando allí? ¿Se pueden dar alguna idea? ¿A qué les parece a ustedes? Muy bien, Margarita. Efectivamente estaríamos hablando de la infección por rabia. En este caso estamos hablando de un agente causal. ¿Cuál es el agente causal? Es decir, cómo se llama ese microorganismo. Entonces, en este caso sabemos que es un virus, pero virus hay millones de virus. Entonces, este se va a llamar lisavirus. Tiene que haber un huésped, es decir, en dónde vive ese virus o dónde va a estar presente ese virus, porque muchos microorganismos no sobreviven en condiciones externas, sino que tienen que vivir dentro de un huésped. En este caso, va a ser un animal salvaje o doméstico, como cuál. ¿Qué animales nos pueden transmitir la rabia, por ejemplo? Los perros, muy bien. ¿Qué otro animal? De pronto lo han escuchado. Dentro de los domésticos tenemos el perro, efectivamente, tenemos los gatos, por eso hay que completar el esquema de vacunación de las mascotas. Tenemos también algunos animales salvajes, como es el caso de los monos y es el caso de los murciélagos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando de pronto tenemos algún viaje o alguna expedición y tenemos ese contacto como tal con estas especies porque nos pueden morder y de ahí que nos puedan llegar a transmitir el virus de la rabia. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Cómo va a salir el virus del cuerpo de ese animal? Va a hacerlo a través de la boca del animal, a través de lo que conocemos como una mordedura, un arañazo, una lamida. Por eso no es tan buena medida esa colombianada que algunos hacemos o que algunos hacen, que es el hecho de que dejan que las heridas se las lama un perrito, un gato, que para que sane más rápido, y permitimos que un animal lama una herida. Recordemos, ya les decía, que la piel es esa barrera natural, y yo estoy favoreciendo que esa saliva con esos microorganismos ingresen mucho más rápido.
Entonces debo tener mucha precaución al permitir este tipo de cosas. Lo que no sabemos, recuerden también nuestro principio universal de bioseguridad. ¿Se acuerdan? Todo paciente y sus fluidos se consideran potencialmente infecciosos hasta que se demuestre lo contrario. Esa es básicamente la definición de ese principio universal de bioseguridad. Todo paciente se considera infeccioso hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y cómo va a entrar a nuestro cuerpo? Pues a través de una herida. Nosotros podemos tener múltiples heridas y no es necesario que tengamos una herida grande, enorme, sino que con una herida muy pequeña podemos favorecer la entrada de microorganismos al cuerpo. Entonces, desde pequeños cortes, raspaduras, por allí pueden entrar los microorganismos y vamos a hacer que la persona se enferme. Entonces, de ahí la importancia que siempre tengamos mucho cuidado en todas las actividades que realizamos. Y solo para contarles un poco y para que ustedes después lo puedan consultar, está la información que habíamos dicho anteriormente respecto de los microorganismos, que vemos que son seres o formas de vida muy pequeños que solo se pueden ver a través de un microorganismo. Esto que ustedes ven en pantalla son fotos reales de cómo se ven los microorganismos bajo el microscopio. Algunos de ellos con formas muy variadas de acuerdo a su función de lo que van a hacer. Aquí, por ejemplo, les muestro unas bacterias que están agrupadas en racimos. A este tipo de formación es lo que se conoce como estafilococos. Se les llaman cocos porque son redondeados como unos cocos, y cuando están así como en forma de racimo se les llaman estafilococos. Cuando están en línea recta se les llaman estreptococos, y son cositas que ustedes pues es importante que conozcan porque van a escuchar seguramente en el mundo clínico muchas de infecciones, hablar de muchos diagnósticos, y tienen que ver con esta formación. Como ven, también hay otras bacterias que se van a denominar bacilos y otras que se llaman espiroquetas. Las bacterias son de pronto los microorganismos más llamativos porque son las más comunes dentro de todo, pues todo el mundo de los microorganismos. Los virus son unos muy llamativos. ¿Y por qué hablamos de los virus? Porque los virus tienen una característica bien especial, y es que siempre van a necesitar de otro ser vivo para replicarse, para existir. Necesitan de otro ser que los ayude, que los acompañe. Entonces, sin ese ser simplemente pues mueren. Y pues nosotros muchas veces somos ese ser donde van a quedar. Los virus se van a diseminar a través de muchas formas, de muchas maneras. Acá viene otro concepto sumamente importante para que lo tengan presente, y es el concepto de vector. ¿Listo? Para que ustedes lo puedan escribir si están tomando apuntes, tal vez en este momento. Los vectores de transmisión son todos estos microorganismos, organismos, no micro, sino organismos, que nos van a ayudar o nos van a facilitar el tránsito de estos virus o de estas sustancias. Por ejemplo, vectores más conocidos que tenemos nosotros o que podemos identificar. Dentro de los vectores que nosotros podemos identificar encontramos los roedores, las ratas, los conejos. Todos estos animalitos nos van a servir de vectores. Y muy bien, también como lo señala Daniel, todo lo que tiene que ver con los zancudos. Muy bien, los mosquitos. Ahí es muy importante. Y no sé si ustedes de pronto tengan en cuenta cuál es el mosquito, uno de los mosquitos más famosos para nosotros aquí en Colombia, que es el mosquito transmisor de múltiples enfermedades, que la mayoría de ellas son virus. ¿Alguien conoce tal vez cuál es ese zancudo? Que ahí les queda de pronto como una pequeña consulta para que ustedes lo hagan después. De los zancudos que más tienen, digamos, que ver con la transmisión de enfermedades, tenemos que el mismo zancudo, que es el que nos va a transmitir a nosotros el virus del Zika, del chikungunya, de la fiebre amarilla, de todas estas enfermedades, es el famoso Aedes aegypti. Muy bien, ahí como lo mencionaba Daniel,
tiene que ver con el Aedes aegypti. De pronto su nombre no es tan fácil de escribir, pero es uno de los zancudos que más fácil se distribuye acá en Colombia, en esta zona tropical. Por eso no hay Zika, por ejemplo, en Suiza, sino que es únicamente de los países donde hay proliferación de zancudos. ¿Listo? Claros entonces con qué es un vector. Muy bien. Y los hongos, que son tal vez de los microorganismos más interesantes al microscopio, vean los que son muy bonitos, esta es una imagen real de unos hongos, y aquí viene una aclaración bien importante. ¿Se acuerdan que hablábamos de los microorganismos patógenos? Que los patógenos son los que causan enfermedad. Y les decía que no todos los microorganismos son malos, sino que hay unos de los cuales nosotros sacamos provecho. Mucho de lo que tiene que ver con nuestra alimentación y de la vida industrial actual tiene que ver con los hongos. Me explico. Si usted de pronto ha consumido queso, pan, cerveza o muchos productos que tienen un proceso de fermentación, seguramente usted ha comido hongos. Porque habrá quienes dicen, no, a mí no me gustan los champiñones, yo no como hongos. Pero realmente los hongos están presentes en toda nuestra vida. Tanto así que por allá en el siglo XVIII, si ustedes de pronto me ayudan un poco, si saben el nombre y si lo conocen, estaría perfecto. Ustedes conocen el nombre de un señor que se puso por allá a jugar, podríamos decirlo entre comillas, pero obviamente era una investigación con algunos hongos y se encontró un hongo muy característico que se llamaba el hongo penicillium. Y después de hacer una validación con esos hongos, puso unas bacterias en interacción con estos hongos y se dieron cuenta que el hongo penicillium destruía las bacterias. Y de ahí salió un medicamento muy famoso, que es la famosa penicilina. Este señor se llama Alexander Fleming. Bueno, se llamaba, porque ya no existe, Alexander Fleming, pero nos dejó su legado. Muy bien, Daniel. Muy bien, Margarita. Este fue uno de los avances y miren cómo hay microorganismos que tienen un uso, pero pues digamos que también pueden tener múltiples usos. Y de ahí vienen muchos otros medicamentos. Realmente nosotros le debemos mucho a los hongos y los hongos, les decía que los que sí causan enfermedad, es decir, estos que se denominan patógenos, los vamos a denominar fúngicos o infecciones fúngicas o micosis. Entonces de ahí vamos a encontrar la onicomicosis, por ejemplo. Vamos a encontrar todo lo que son las tiñas, que son un tipo de infecciones por hongos. Y los hongos casi siempre necesitan de 2 o 3 características para poder subsistir. Y es que necesitan medios que sean oscuros, húmedos y con poca luz. Oscuros, húmedos y con poca luz, no tanta poca luz, sino más bien con alta temperatura, que es el caso de lo que hablamos, por ejemplo, en los pies, o es lo que hablamos, por ejemplo, en los pliegues, como los pliegues de la ingle, o los pliegues de la axila, o los pliegues de otras partes del cuerpo. Entonces allí es donde van a favorecerse la aparición de los hongos, ¿vale? Entonces ahí estamos hablando de los principales microorganismos y de cómo van a ocurrir o cómo va a generarse su proceso de transmisión. Vamos a hablar de otro concepto antes de que sigamos y es el concepto de lo que nosotros vamos a denominar fómites. Esto se los voy a de pronto a escribir acá en el chat para que lo tengan presente. Fómites. ¿Y qué es un fómite? Se preguntarán ustedes. Un fómite básicamente se va a definir como cualquier objeto o superficie inanimada que tiene la posibilidad de transmitir o albergar microorganismos. De nuevo, por si lo están escribiendo, es una superficie u objeto inanimado capaz de transmitir y albergar microorganismos. ¿Listo? Entonces no sé si tengan algún ejemplo de fómite. ¿Conocen algún fómite con esa definición? Superficie u objeto inanimado capaz de transmitir y albergar microorganismos. Realmente cuando nosotros hablamos de fómite, hablaríamos de casi todas las superficies que se puedan ustedes imaginar.
Podríamos hablar de una mesa, podríamos hablar de una perilla, podríamos hablar de una baranda, podríamos hablar de una escalera. Absolutamente todas las superficies son fómites. Daniel también nos menciona un baño. Y les quería contar de uno de los mayores fómites que nosotros encontramos. De esos fómites que más vamos a encontrar, vamos a hablar de el celular. De ahí la importancia que ese dispositivo que todo el tiempo tenemos a la mano, pues le podamos hacer unas buenas técnicas de desinfección. ¿Cómo vamos a lograr esa desinfección? A través de la asepsia y de la antisepsia, que son todas las medidas que nosotros vamos a utilizar para la destrucción de los microorganismos. Nosotros vamos a utilizar una serie de sustancias que nos van a servir para eliminar, para destruir parte de los microorganismos o todos los microorganismos. Eh, Voy a dejarlos con estos dos conceptos que es importante. Ahí me adelanto un poco, pero es importante para que lo podamos abordar. Y es el de desinfectante. ¿Qué es un desinfectante? Es una sustancia química capaz de destruir un germen patógeno, como lo que hablábamos, que nos va a causar enfermedades, que debido a su alta toxicidad celular se aplica solamente sobre material inerte. ¿Listo? Esta es una de las cosas más importantes cuando hablamos de desinfectantes. Solo va en sustancias o elementos inertes, es decir, pisos, paredes, todo lo que sean elementos inanimados. Y aquí hablamos del cloro, hablamos del ácido, hablamos de sustancias corrosivas, que si las aplicáramos directamente en la piel, pues nos va a generar un daño. Entonces, este es uno de los conceptos tal vez más importantes. Desinfectantes en elementos inertes y por su parte vamos a encontrar los antisépticos. Los antisépticos también son compuestos químicos que tienen un efecto antimicrobiano, es decir, impiden que aparezcan ahí los microorganismos o los eliminan, pero que no son tan tóxicos y sí se pueden aplicar en tejido vivo. Dentro de estos elementos que vamos a encontrar la clorexidina. Seguramente no sé si habrán escuchado hablar de la clorexidina. Es tal vez el más usado, el más famoso y el más querido de los antisépticos que hoy en día tenemos disponibles. ¿Por qué les digo esto? Porque es inoloro, es incoloro, entonces no tiene olor, no tiene color y pues tiene una muy buena efectividad, no arde como si arden algunas otras sustancias. La yodopovidona, ¿alguien conoce o ha hablado de la yodopovidona? ¿Tienen yodopovidona en sus casas tal vez? Muy seguramente sí. La yodopovidona es lo que conocemos como isodine. Son estos elementos que pues dan ese tinte y tiene muy buen efecto antiséptico, aunque en algunas personas pues genera algún tipo de irritación, entonces por eso no se utiliza pues ya tanto, pero también es una muy buena alternativa. Y hablando de sustancias de pronto con nombres no tan comunes, el peróxido de hidrógeno. ¿Alguien ha escuchado hablar del peróxido de hidrógeno? Exactamente, el agua oxigenada. Esa sustancia, y ahí les voy a hacer alguna observación. El agua oxigenada es una sustancia que ya no deberíamos utilizar, o no tanto. Y me explico por qué. ¿Alguien ha visto qué sucede cuando tenemos una herida y le ponemos agua oxigenada? ¿Qué sucede inmediatamente cuando hace contacto con la piel? Correcto, sale una espuma, se produce una espuma, muy bien. Y esa espuma es una reacción química. Dentro de muchas reacciones que se están produciendo, se está generando la muerte de muchas células. Y no solo se están eliminando las bacterias que efectivamente están allí, sino que se están eliminando algunas células de la piel. Entonces, está bien utilizar peróxido de hidrógeno en esa primera vez, pero no es tan bueno utilizarla en una curación de heridas. Y me explico por qué. Porque estamos también eliminando esas nuevas células que se están generando. Entonces, el peróxido de hidrógeno no es tan buena alternativa para usarla de manera de pronto más frecuente. ¿Listo? Quiero saber si hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud.
Si no, les quiero contar y de pronto para que vayamos concluyendo de pronto en esta sesión, que lo más importante que entendamos es que hay una serie de riesgos que están todo el tiempo presentes a través de sustancias que pueden proceder de nuestro cuerpo, como también pueden provenir de los desechos que generamos. Y partes de esos desechos son lo que consideramos residuos biosanitarios, que son todos los instrumentos, todos los materiales que hemos usado y que han tenido contacto con el paciente, bien sean gasas, guantes, equipos, jeringas, agujas, todo lo que haya tenido contacto con el paciente lo vamos a considerar un residuo biosanitario. Y acá es muy importante que nosotros aprendamos a hacer buen uso y buena disposición de esos residuos. Aquí les voy a mostrar un poco y les voy a contar, seguramente muchos de ustedes conocen que a partir del año 2019 se generó una ley en Colombia que modificaba el código de colores. Este código de colores, que seguramente ustedes han visto una serie de canecas en hospitales, clínicas, centros comerciales y otros lugares donde pues los desechos van clasificados. De igual manera ocurre en los hospitales y les quiero mostrar o les voy a contar de las dos clasificaciones porque estamos en Colombia y a pesar de que esta ley salió en el 2019, apenas hasta este año mucha gente o muchos hospitales generaron esta clasificación correcta. De aquí quiero que de pronto nos quedemos con el concepto de residuo peligroso, y es que cuando hablamos de un residuo peligroso vamos a hablar de todas las sustancias corrosivas, reactivas, explosivas, inflamables o que hayan tenido contacto con esos fluidos corporales que pueden llegar a generar un riesgo. Por eso se denominan residuos peligrosos. ¿Listo? Así de sencillo. Es decir, cuando algo ya está untado de algo que pueda generar una explosión o que pueda generar una infección, se considera residuo peligroso. Y para que algo deje de ser tan peligroso como antes, tenemos que hacer un proceso que se llama desactivación. Ese proceso de desactivación es lo que hace el personal de servicios generales en las instituciones. Es un pretratamiento donde ponemos una serie de sustancias, donde congelamos, donde hacemos diferentes procesos para que una sustancia deje de ser tan peligrosa o lo deje de ser mientras es trasladada a su destino final, que muchas veces es el relleno sanitario. Para eso existe algo que se llama ruta sanitaria, que es el proceso por el cual la basura o los desechos son recogidos y finalmente pues son dispuestos para que sean eliminados a contenedores, a transportadores especiales. Esto es parte de lo que les decía de cómo está la semaforización. Lo que quiero contarles acá, más que de pronto nos quedemos en las canecas verdes o grises, que fueron las que tuvieron algún cambio, quiero que hagamos un énfasis muy marcado en los contenedores rojos. ¿Listo? Ahorita les voy a hablar de los desechos comunes, pero me interesa que nos centremos en los contenedores de riesgo biológico, que son todos los que tienen la bolsa o caneca roja. ¿Listo? Allí van todo lo que tenga que ver con gasas, algodones, guantes, jeringas. Y ojo con esto, por favor, muchachos. Una cosa es jeringas y otra cosa son agujas, ¿vale? La jeringa es el elemento plástico. La aguja es el elemento metálico. La jeringa sí va en la caneca, la aguja no. ¿Listo? Ya hablamos de ella. Todos estos elementos, pañales, papel higiénico, todos estos elementos que tienen contacto con esta materia orgánica del paciente van a la caneca roja. ¿Listo? Normalmente este material sufre un proceso de desactivación y algunos de ellos se pueden incinerar. ¿Qué es incinerar? Quemarlos. Estos los queman y esto se hace a través de un proceso especial. ¿Alguno de ustedes conoce cómo se llama la empresa encargada de hacer este proceso de recolección en Bogotá, por ejemplo? No lo hace la empresa que recoge la basura de nuestras casas, es una empresa especial. Por si alguno de ustedes la conoce, me cuenta ahí.
Y vamos a hablar también de los residuos, unos residuos muy especiales, que son los residuos provenientes de los restos humanos, restos animales, partes del cuerpo, y estos se van a denominar residuos anatomopatológicos. Estos elementos, como por ejemplo cuando ustedes les quitan el apéndice, cuando les quitan la vesícula, cuando les quitan alguna parte del cuerpo, un brazo, una pierna, una amputación, estos elementos hay que hacer un proceso que es la congelación. Estos elementos se deben congelar para que se conserven, podamos de pronto retrasar su proceso de descomposición y normalmente se van a incineración. Muy bien también por la apreciación, en cada ciudad cambia, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá es Ecocapital y a lo que voy acá, más allá del nombre de la empresa, es entender que cada ciudad va a tener un operador especial y no es el mismo recolector de las casas, es un recolector especial, los cañones son diferentes porque hay que hacer una segregación especial de estos residuos. Y por último quería contarles de los contenedores rígidos de cortopunzantes, que es lo que nosotros denominamos guardianes. Seguramente algunos de ustedes los conocen, seguramente otros no. Los guardianes son estos elementos que son rígidos, no son una bolsa como un plástico, sino que estamos hablando de un contenedor mucho más fuerte y allí es donde van a ir todos los elementos cortopunzantes. ¿Listo? Como agujas, cuchillas, puntas de vidrio, ampollas y todos los elementos que van a generar punta o que pueden generar perforaciones. Incluso algunas instituciones consideran que lo que se denominan como bajalenguas o hisopos, que son de madera, deben ir en estos guardianes, porque al romperse, porque al fracturarse generan astillas y estas astillas se consideran como cortopunzantes. ¿Listo? No sé si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta o alguna inquietud. Para cerrar la sesión del día de hoy, con lo que los quiero dejar es con una aclaración, con una explicación relacionada con la técnica más valiosa, más imprescindible que tenemos nosotros desde el área de la salud en la prevención de infecciones. Y eso tiene que ver con una medida muy básica y es el lavado de manos. Cuando nosotros hablamos del lavado de manos, y ya con esto estamos cerrando el espacio, y quiero que todos ustedes lo interioricen, por favor, es que el lavado de manos es una técnica muy barata. Solo necesitamos agua y jabón. No necesitamos absolutamente nada más, pero necesitamos hacerlo bien, hacerlo a conciencia, y para esto la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dio una serie de pautas. Aquí las recomendaciones son muy básicas para todos, hombres y mujeres, y es que debemos mantener uñas cortas y sin esmalte, sin ningún tipo de esmalte, para facilitar la limpieza. No podemos usar anillos, relojes, pulseras, ningún elemento que esté, digamos, ocupando nuestras manillas, nuestras muñecas. Entonces es muy importante que siempre liberemos este espacio y que utilicemos jabones a base de clorexidina, que vimos que era ese antiséptico muy utilizado. Entonces, estas son las recomendaciones generales básicas para tener un buen lavado de manos, y el resto ustedes lo pueden consultar a través de la internet. En muchos sitios van a encontrar la técnica de lavado de manos, que consta de 11 pasos muy sencillos. Simplemente les cuento acá, la tarea es para ustedes, para que lo practiquen, para que lo interioricen, para que sepan que el lavado de manos debe durar de 40 a 60 segundos, es decir, un minuto. Y es mucho menos de lo que creeríamos, pero es mucho más de lo que nos demoramos hoy en día para hacer un lavado de manos. Si hacemos el ejercicio a conciencia, no nos demoramos ni 10 segundos lavándonos las manos, pero esto es una invitación a que ustedes revisen la técnica, a que se instruyan y enseñen a otros a lavarse las manos. Es la forma más básica, más importante que tenemos para la prevención de infecciones, para evitar la transmisión de infecciones. Claro está que ustedes, cuando lleguen a cualquier sitio,
deben lavarse las manos, deben tener esa cultura de la higienización. ¿Listo? Para que ustedes puedan evitar la transmisión de infecciones. Aquí está el paso a paso, lo pueden buscar, lo pueden consultar. Lavado de manos, técnica de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y la idea es que ustedes se lo aprendan. Perfecto. Entonces, ya con esto en mente y con esa pequeña tarea que les queda a ustedes, que es aprenderse el lavado de manos, hacer la conciencia, no me queda más sino pues pedirles nuevamente que si tienen alguna duda me la hagan saber. Para mí ha sido un gusto acompañarlos en esta sesión de esta hora y espero encontrarnos nuevamente para seguirlos instruyendo. Bueno, muchísimas gracias a Jimmy. Nos va a seguir acompañando en todas estas clases que es especializado Jimmy precisamente. Desde hace varios años nos acompaña con Unisalud en la presencialidad y ahora que estamos en la virtualidad, pues también nos viene acompañando desde el 2020 y los temas pues siempre son ajustados a las necesidades de la droguería que es tan importante para la salud pública. Jimmy, muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Voy a dejar por acá de nuevo para que se registren de la asistencia. Y bueno, ya por este año no tenemos más videoclases. Estamos retomando en enero 10, el próximo grupo. Las próximas 3 materias. De una le informa a Jimmy es que activamos cada trimestre 2 o 3 materias hasta completar los 9 meses del programa. Entonces los esperará en una nueva videoclase. Jimmy, muchísimas gracias y muchas gracias a todos. A todos que estén muy bien. Hasta luego.